Muy buenas noches amigos, estamos en su programa Mundo Enigma. Hoy vamos a hacer una presentación estelar de una nueva sección de este programa de Mundo Enigma que se llama Archivos Urbanos del Misterio. Son algunas cápsulas de la casuística del misterio en esta ciudad, algunos casos que hemos ido tratando de rescatar por ahí, platicando con algunas personas acerca de sus experiencias, de experiencias que muchas veces han permanecido ocultas y que esta noche las personas que nos han platicado evidentemente nos piden omitir sus nombres por su derecho a la privacidad obviamente y porque pues no les interesa mucho que por cuestiones personales que se sepa quiénes son. Eh, Esto ocurrió aquí a donde ven ustedes, aquí en la parte de mi espalda, ven ustedes las calles de Salvador Díaz Mirón y la avenida Maestros en la colonia Un Hogar para Todos, o mejor conocido como el casco de Santo Tomás. ¿Por qué el casco de Santo Tomás? Porque es donde se construyó el Instituto Politécnico Nacional, estas instalaciones. Era una hacienda, la hacienda de Santo Tomás, y ahí se construyeron estas instalaciones. Bueno, pues se cuenta que por esta zona ustedes verán que hay camellones, es una zona bastante arbolada, es una zona donde se ha cuidado mucho la cuestión de la vegetación. Está hay el Hospital de la Mujer, está la Cruz Verde, está la Escuela Superior de Medicina, está la Wilfredo Massieu, en fin, está la Normal de Maestros, la Escuela Normal de Maestros. eh, y bueno, pues en este lugar se cuenta que quienes pasean a sus perros por las calles cercanas a esta Cruz Verde, este es evidentemente, les decía, el casco de Santo Tomás, y es una zona muy transitada casi todos los días, dado que pues hay mucho movimiento de gente que viene a prepararse, donde hay secundarias, vocacionales, escuelas superiores del Politécnico, la Escuela Nacional de Maestros, como les decía, y por todo esto, por lo que implica todo este movimiento, pues la gente generalmente sale a horas tardías de la noche a pasear a sus perros por ahí de las 10 11 de la noche, cuando el tráfico ya ha disminuido, no quiere decir que ha terminado completamente, pero tiene una baja ya sensible, solamente algunos alumnos un poco más rezagados, más retrasados, salen de las escuelas y empiezan a caminar por ahí. Pues algunos de los vecinos que suelen pasear a sus animales por ahí nos comentaron que en algún momento dos de ellos que estaban platicando, dos jóvenes que actualmente tienen ahí a sus mascotas, los llevan a pasear por ahí, nos platicaron, dicen que se pusieron a platicar y que llegaron o coincidieron en una experiencia bastante extraña que les había sucedido a ambos, y esto les despertó una enorme curiosidad por saber si algunas otras de las personas que viven alrededor de esta zona habían tenido este mismo tipo de experiencia. Ellos cuentan que al estar paseando por ahí, precisamente por esta esquina donde termina la Normal de Maestros y comienza un camellón que atraviesa gran parte de la Escuela de Medicina, y llega hasta
hasta donde se entronca con otra parte del casco donde está la Wilfrido Massieu, digo, donde está la Wilfrido Massieu, perdón, y la Escuela de Economía, la ESCA. Se pasean por ahí a sus perros, obviamente tratando de recolectar sus desechos y todo eso, y que ellos habían sentido varias veces como que alguien pasaba apresuradamente corriendo hacia a un lado de ellos. Sentían una presencia y llena con una vibración sumamente angustiosa. Ellos perciben esta situación, platican entre ellos y esto les intriga sobremanera, y entonces empiezan a buscar gente que hubiese tenido la misma experiencia, que hubiese vivido algo similar, que hubiese sentido algo similar a lo que ellos sintieron en aquellos momentos. Entonces, bueno, pues comienzan a platicar con algunos otros vecinos, y uno de los vecinos les comenta que algún tío de él, obviamente él también había vivido esta sensación al pasear a su mascota. Y hoy ya ven ustedes, está de moda pasear mascotas y todo esto, ya quieren tener los jóvenes más bien perros que hijos, les llaman hasta perrijos, ¿no? Es una cuestión que se ha puesto muy de moda. Y entonces uno de estos jóvenes les platica que uno de sus tíos le comentó sobre algo que habían vivido él y sus amigos. Su tío, una persona ya de una edad bastante mayor, digamos una persona de unos 74 años, por ahí así es el tío. Y entonces le platico que el 10 de junio de 1971, como a las 11:30 de la noche, ya que se había consumado un hecho trágico, lamentable, que vivió este país, y que se vivió precisamente en las inmediaciones de esa zona, el famoso halconazo, llamado así por la participación de un grupo paramilitar identificado como los halcones. Es como se conoce lo que ocurrió entre la calzada México-Tacuba y el casco de Santo Tomás, en todas las calles aledañas, también de la colonia Tlaxpana de la Ciudad de México. Por cierto, día de la festividad, del jueves de Corpus, era un jueves de Corpus, había ferias y cosas de ese tipo, se estaba preparando, bueno, pues un acto religioso en la iglesia donde se subieron algunos de estos tipos despiadados, desalmados, conocidos como los halcones, a disparar desde ahí hacia los jóvenes que estaban desarmados, a los estudiantes que estaban desarmados, ahí manifestándose en apoyo a unos estudiantes de Monterrey. En esa tarde comenzaron los hechos como a las 3 o 4 de la tarde, por ahí así, en las instalaciones del metro y en la iglesia de San Antonio de las Huertas, había tiradores ahí, disparando a mansalva y a diestra y siniestra contra estudiantes completamente desarmados, en un acto cruel y impresentable, innombrable del gobierno de entonces. Fueron asesinados alrededor de 120 jóvenes estudiantes entre los 14 y los 22 años, y indudablemente
un crimen perpetrado por el Estado mexicano en ese entonces contra los estudiantes. Después de estos hechos, ya en la noche, después de que había sucedido todo el asunto, toda la masacre que habían cometido estos, pues prácticamente animales, eran halcones, eran una especie de animales, de salvajes, de trogloditas, de bestias, que habían perpetrado un ataque contra jóvenes completamente desarmados, estudiantes, con miedo y no, el tío de este muchacho, de uno de estos muchachos de los que estamos hablando, salieron a atisbar por ahí, por la zona, cómo estaba el ambiente, porque aún después de los hechos, las patrullas y los paramilitares daban vueltas por ahí, buscando encontrar y terminar con quien pudieran. Era una cacería feroz la que hicieron. No crean ustedes que solamente perpetraron un acto, sino que estuvieron buscando después, en forma despiadada, desalmada, estos individuos realmente que no merecen ni siquiera la calidad de seres humanos, según mi personal y particular punto de vista. Bueno, pues estuvieron ahí, el tío de este muchacho les comentó a estos chavos que actualmente habían tenido esta experiencia de sentir una presencia que pasaba corriendo junto a ellos al pasear sus mascotas. Les comentó el tío que salieron a atisbar por ahí por la zona, caminando por los alrededores, obviamente llenos de temor, porque en aquel momento, en ese tiempo, era mucho más difícil, mucho más complicado, mucho más peligroso ser estudiante que ser delincuente. Y esto, bueno, pues se convirtió al parecer en una tradición. La gente que más sufre es la gente que está, digamos, tratando de superarse en el aspecto personal, los que trabajan, los que estudian, los que están tratando de sacar adelante a sus familias, son generalmente víctimas propiciatorias de los delincuentes o de los policías. Eso ha sido una historia constante en este país. Ojalá en algún momento cambie todo esto. Estamos en un punto de cambio, ojalá en algún momento se logre cambiar todo este asunto. Y bueno, con el advenimiento de los derechos humanos y esas cosas, medio se ha ido cambiando, pero les decía que el tío entonces dice que les comentó que ellos estaban esa noche aciaga con la niebla tóxica de la injusticia y el salvajismo absurdo de un gobierno criminal, del gobierno de entonces. Él y sus amigos, los tres jóvenes, caminaban temerosos, moviéndose cautelosamente entre pues entre todo lo que había ido sucediendo por ahí en esa zona donde todavía se palpaba el ambiente tenso, se palpaba el peligro, eh, y a lo lejos recuerdan que se escuchaba la canción Riders on the Storm, una canción de aquel entonces, una canción de los Doors, de Jim Morrison y los Doors. Es una icónica canción donde hay una parte que recuerda el tío de este muchacho, que traducida al español dice: hay un asesino en la carretera, su cerebro está retorcido como un sapo, tómate unas largas vacaciones, deja que tus niños jueguen, si le das la vuelta a ese hombre, la dulce familia morirá. Un asesino en la carretera, sí. Fíjense qué coincidencia, ¿no? El ambiente tenso,
esta música de Riders on the Storm. Y entonces dice que en medio del tétrico ambiente de la tragedia, los que acompañaban al tío de este muchacho, en la esquina encontraron un cuaderno y más adelante una mochila llena de sangre destartalada, rota, hecha pedazos por la estampida asesina de los gandayas paramilitares que, armados hasta los dientes y entrenados, masacraban por igual a los muchachos, y entre ellos al otrora propietario de esa mochila. Sintieron el nostálgico dolor de alguien que desapareció de este mundo por protestar contra el autoritarismo irracional que entonces era la costumbre en este país. No había celulares, solo en su memoria tomaron la imagen de aquel lecho trágico de muerte, donde estaban estas pertenencias de un joven ahí que había sido abatido, y el tío le contó a su sobrino aquella angustiosa aventura. Y bueno, pues lo que comenzaron el sobrino y sus amigos fue a buscar más vecinos de por el rumbo que pudieran complementar la historia, porque tenían la sospecha de que quizá era algún fantasma, digamos, alguna presencia que había quedado vagando por esos lugares. Acostumbraban a pasar por la noche en esa esquina, ya fuera por la razón que fuera, y cuestionaban amablemente acerca de las sensaciones que ellos habían tenido de sentir que alguien pasaba corriendo a su lado. Poco a poco fueron recurriendo a la memoria de los vecinos que actualmente están ahí, y a otros que en épocas posteriores a esa masacre del 71, un par de testigos, una joven que tiene 2 perros, dijo que sus animalitos, 2 perros schnauzer, también tenían, cuando estaban ahí, pues comenzaban a ponerse muy nerviosos y comenzaban a brincar y comenzaban a ladrar como si alguien estuviese por ahí. Y dice ella que en algún momento escuchó un par de veces una especie de sollozo. Ella pues no volvió a pasar por ahí, por esta esquina que les estoy mencionando de acá atrás, que está ahí a mis espaldas. Y entonces, bueno, pues siguieron estos jóvenes indagando por ahí, preguntando, y muy conmovida había una señora que les comentó que desde la azotea de su casa había visto cómo en esa esquina una señora grande también, ya de edad, como de la edad de su tío, un poco menos, 1 o 2 años menor que él, les había comentado cómo había visto que en esa esquina habían abatido a balazos a un joven que iba acompañado de una chica, y a ella la jalonearon estos salvajes, estas bestias llamadas los halcones, a punta de trancazos. Vio con la angustia del joven que estaba desangrándose y reclamaba que la dejaran en paz, y estos tipos lo remataron. Poco después comenzaron a pasar en la madrugada camiones de basura para levantar los cuerpos de aquellos que habían perdido la vida ahí. Entonces estos jóvenes
empezaron a sacar de la deducción de que es el fantasma de un estudiante, esa presencia que algunos han alcanzado a sentir que pasa de repente cerca de ellos, esa figura, esa presencia que los perritos estos schnauzer de la chica empezaron que los ponía nerviosos y que los hacía ladrar, y algunos otros vecinos habían también contado que de esta presencia que pues habían percibido también. Después de muchos testimonios se percataron que efectivamente podría ser el fantasma de alguien que fue ultimado en esa esquina y que no descansa en paz por la forma en que murió, agregando a su trágica muerte que sus familiares, como los de muchas otras víctimas de la bestialidad política y policíaca, buscaron hasta hoy sin encontrar respuesta, y porque, como el caso de muchos otros, fueron desaparecidos por el Estado. Consta esto en la esquina de la Normal y la calzada México-Tacuba, donde hoy hay una placa junto a la estatua del memorial con los nombres de los desaparecidos por esta atrocidad inentendible e inaceptable, totalmente injustificada. Por ningún lado, de ninguna manera se pueden justificar esas cosas. En esta placa se encuentra el nombre del fantasma del estudiante. A saber cuál de todos esos es, de todos los que están en la lista de desaparecidos, porque él evidentemente es alguno de los desaparecidos, alguien a quien su familia no volvió a ver, alguien de quien no volvieron a saber sus compañeros. Ahí, si usted algún día pasa por el lugar y siente que alguien o algo pasa apresuradamente a su lado y no ve nada, o escucha algún sollozo sin que nadie esté cerca, será uno de los que testificará el paso del fantasma del estudiante. Ellos, los jóvenes vecinos, los actuales millennials, han intentado averiguar cuál es el nombre del fantasma que está seguramente inscrito en esa placa. Esto es Archivos Urbanos del Misterio en Mundo Enigma. Hasta la próxima, amigos.